Y ahora con ustedes nuestro maestro, el Dr. David Jeremiah, para introducir el programa de hoy. Tom Dooley fue un médico acerca de quien reportaron muchas revistas de medicina, por haber organizado hospitales, recogido fondos y, literalmente, invertido su vida en el servicio de los afligidos en el sureste de Asia. Se le conoció como un hombre que tenía una profunda relación con Dios. Esta relación le motivó a abandonar su promisoria carrera en los Estados Unidos y cambiarla por una carrera muy difícil en el ministerio en Asia. Se habla del hombre por su valentía y fe, porque, al final de cuentas, su relación con el Señor fue lo que le ayudó a enfrentar una muerte muy dolorosa, frisando apenas 34 años. El 1 de diciembre de 1960, poco antes de su muerte, escribió una carta al rector de su universidad. Ahí dice lo siguiente, que leo textualmente: «Me tienen acostado de espaldas enyesado, con contrapesos de arena y botellas de agua caliente. Me las he arreglado para elevar la cama un poco, así que con algo de esfuerzo puedo alcanzar a mi máquina de escribir. Dos cosas me impulsan a escribirle esta nota. La primera es que cuando sea que mi cáncer se intensifique algo, y ciertamente se está intensificando en este tiempo, me vuelvo introvertido. Pienso menos en mis hospitales por todo el mundo o en los 94 médicos y en recoger fondos y cosas parecidas. Pienso más en el médico divino y mi amigo personal. Y al pensar en él y en la gracia que él me ha dado, eso puede sostenerme. Ha llegado a ser bastante definitivo que el cáncer se haya extendido a las vértebras lumbares, lo que explica todos los problemas de la espalda que he tenido estos 2 meses pasados. He tenido fantasmas monstruosos. Todos los tienen. Adentro y afuera el viento sopla, pero cuando llega el momento, como ahora, entonces la tormenta afuera no importa. Los vientos adentro no importan. Nada humano terrenal puede tocarme. Una paz se reúne alrededor de mi corazón. Lo que parece imposible de poseer, yo puedo poseerlo. Lo que parece inimaginable, puedo imaginármelo. Lo que parece imposible de decirse, puedo pronunciarlo. Porque puedo orar. Puedo comunicarme». Y luego concluye su carta con esta pregunta: ¿cómo puede la gente aguantar algo en la tierra si no tienen a Dios? Muchas veces hemos dicho eso, ¿verdad? ¿Cómo puede la gente enfrentar los retos de la vida sin Dios? No sé cuál haya sido su crisis esta semana o la semana pasada, o cuál será la semana entrante, pero el libro de Esther nos enseña que podemos aprender cómo confiar en Dios de tal manera que cuando el momento de crisis venga a nuestras vidas, podamos tener la valentía de ser la persona de Dios. Tal vez no sea una crisis nacional como aquella en que intervino Esther. Tal vez tampoco sea una crisis como la del Dr. Tom Dooley y su terrible enfermedad del cáncer. Puede ser una crisis en su familia o en su trabajo. Puede ser una crisis en su bienestar personal, pero le aseguro que si usted conoce al Dios de Esther, puede enfrentar la crisis con valentía y puede ganar al final. Al continuar nuestro estudio del libro de Esther, permítame recordarle y repasar que en el capítulo 1 se nos relata la experiencia de la primera esposa del rey Jerjes, Asuero de Persia, una mujer llamada Vasti, que fue depuesta y el rey se divorció de ella debido a que no quiso cooperar con las fantasías perversas de su esposo, exhibiéndose delante de todos sus amigos. En el capítulo 2 del libro de Esther, descubrimos cómo Esther llega al cargo que ahora ella ocupa. Gracias a la preparación de su mentor, Mardoqueo, ella participa en este concurso. Nosotros lo llamaríamos, tal vez, un concurso de belleza. Su belleza judía gana. Es nombrada reina para reemplazar a Vasti en el reino. En el capítulo 3 hallamos a un hombre llamado Amán. Descubrimos que él ha conspirado debido a su rabia contra Mardoqueo porque Mardoqueo no quiere hacerle la reverencia que espera y ha conspirado para matar no solo a Mardoqueo, su enemigo judío, sino a todos los judíos que viven en toda la tierra. No solo ha conspirado para hacerlo, sino que el rey Jerjes le ha dado permiso para hacerlo, habiéndole dado permiso a Amán para organizar la exterminación de los judíos, y el rey no se da cuenta de que si esto se lleva a cabo por completo, eso también alcanzará a su propia esposa, Esther, que también es judía. En el capítulo 4, Mardoqueo le presenta a Esther el reto de ir y presentarse al rey Jerjes y abogar a favor de su pueblo.
El reto es que vaya y se presente y le diga al rey Jerjes lo que ha sucedido y cómo Amán ha manipulado a su rey para que dicte la sentencia de muerte para todos los judíos en la tierra. Es evidente al principio, en este intercambio de información entre Mardoqueo y Ester, que ella no está muy dispuesta a escuchar. Finalmente, Mardoqueo le recuerda que si ella no es el instrumento que Dios va a usar, Dios levantará a otro. Tal vez ella debe considerar el hecho de que ha nacido para esta hora. Tal vez Dios ha permitido las circunstancias de la vida de ella que le han colocado en esta posición tan estratégica. Que todo fue orquestado a fin de que en el momento en que su pueblo la necesitara, ella pudiera interceder a favor de este pueblo. Al final, al llegar al capítulo 4, notarán en el versículo 16 que ella ha decidido y está dispuesta a presentarse ante el rey y abogar por su pueblo. Ella pide que reúnan a todo el pueblo, a todos los judíos, y le presentan el reto de ayunar. O sea, que no coman ni beban por 3 días, noche y día. Ella dice, yo y mis doncellas también ayunaremos. Y entonces iré a presentarme ante el rey, aunque es contrario a la ley. Y si perezco, que perezca. Ahí es donde termina el capítulo 4. Al empezar el capítulo 5, vemos en los versículos 1 al 3 la entrevista de Ester. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Ester su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. De acuerdo a la manera judía de contar los días, los 3 días que se mencionan aquí, durante los cuales Ester y sus doncellas ayunaron, incluyen parte del primer día, todo el segundo día y parte del tercer día. Ester y sus siervas habían pasado estos días ayunando. Por implicación también podemos pensar que estaban orando. Estaban vestidas, tal vez con ropas de ayuno, con vestidos de aflicción en cilicio y ceniza, como los judíos suelen hacerlo cuando seriamente quieren llegar a Dios. En el tercer día, se nos dice en el texto, Ester se quitó su ropa de aflicción y se puso sus vestidos reales y se engalanó de la mejor manera. Iba a acercarse a la entrada principal del lugar donde el rey Jerjes se sentaba. Iba a tratar de conseguir una audiencia con el rey. En el mismo proceso de hacer esto, Ester sabía que estaba violando la ley. Observen de nuevo en la Biblia, capítulo 4, versículos 11, dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Así que Ester sabía que en virtud de su entrada al sector del patio interno estaba arriesgando su propia vida. Un escritor que leía al preparar esta lección describe la escena de manera bastante gráfica y dice lo siguiente, leo textualmente. Uno puede pararse en un extremo del salón de audiencia en donde Ester estaba y 6 hileras de imponentes columnas le empequeñecerían. Las vigas de cedro del cielo raso se extendían por encima de las grandes columnas. Las paredes estaban recubiertas imponentemente con ladrillos vidriados de muchos colores. En el otro extremo del salón, en una plataforma elevada, como a 90 metros, estaba sentado el rey, resplandeciente en su trono recubierto de oro, sosteniendo en su mano el cetro recubierto de oro. Sus vestimentas estaban diseñadas para impresionar e intimidar. Innumerables relieves de la época muestran a los reyes persas en esta misma postura, siempre sosteniendo el cetro, símbolo de su poder. El trono de oro y las suntuosas telas relucían a distancia. Ester, que tal vez a estas alturas se sentía débil por la falta de alimento, conteniendo el aliento, observaba el cetro en las manos del rey. Lo extendería ella, o ella moriría. No cuesta mucho entender ese momento en su vida, ¿verdad? Imagínese los pensamientos que corrían por la mente de ella en ese momento. ¿Sería este su último día en el planeta Tierra? Y sin embargo, en el versículo 2 del capítulo 5 se nos dice, y cuando vio a la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro.
El cetro se movió en la mano del rey Jerjes y Esther tuvo que recorrer la enorme distancia de ese largo salón. Pero al final vio el cetro, quizá tan alto como la altura de un hombre, tan largo como la estatua del mismo rey. El cetro estaba extendido hacia ella y ella debía tocarlo para completar el proceso de haber sido aceptada ante el rey en esta visita improvisada. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 22:1. Esther tenía miedo, sin saber lo que iba a suceder. Dios tenía al rey Jerjes en su mano, ¿verdad? Y él estaba moviendo el corazón del rey para que aceptara a Esther en su presencia. Leemos en el versículo 3, dijo el rey: «¿Qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará». Ahora bien, es muy evidente en lo que Jerjes, el asuero de Persia, le dice a Esther, que él se dio cuenta de que no se trataba simplemente de una visita casual de parte de la reina. Nadie podía haberse dado cuenta más que el mismo Jerjes, que Esther, en realidad, había arriesgado su vida a fin de conseguir una audiencia con él ese día. Solamente algo que fuera de gran importancia la hubiera llevado a eso. El rey sabía esto, que en lo que a la reina competía debía ser cuestión de vida o muerte. Noten que la pregunta no es «¿Qué tienes que decirme?» o «¿Qué es lo que quieres?». Él no estaba solamente con talante de escuchar, no simplemente quería saber lo que fuera que Esther quería que hiciera. Le dice «¿Cuál es tu petición?», y se te concederá. Si alguna mujer alguna vez tuvo un cheque en blanco, Esther lo tuvo en ese momento. Me pregunto cuántos de ustedes, hombres, alguna vez le han dado a su esposa tal oportunidad. ¿Qué haría ella con este cheque en blanco que su rey acababa de darle? Tal vez no debemos tomar esa afirmación demasiado literal. Algunos estudiosos opinan que él no necesariamente quiso decirle que si ella le pedía la mitad del reino, se lo hubiera dado. Hay un caso similar en el Nuevo Testamento, en donde Herodes le promete a la hija de Herodías cualquier cosa que quisiera pedirle, hasta la mitad del reino. Y él no tenía manera de saber que lo que ella iba a pedirle era la cabeza de Juan el Bautista. Después de haberle prometido de esa manera, pienso que de buen grado hubiera dado hasta la mitad de su reino debido al caos que se produjo por la muerte de Juan el Bautista. Esther ha determinado que no es el momento para soltar lo que quería. Es una mujer con gran dominio. Ella tiene un cheque en blanco del rey, pero ella no le dice lo que desea. Más bien, decide que va a invitar al rey a un banquete especial. Ella va a ponerlo de buen talante. Ella va a ponerlo en la posición precisa que realmente quiere a fin de poder conseguir de él lo que quiere. Noten lo que ella dice en el versículo que sigue. Y Esther dijo: «Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey». Esto nos lleva a la siguiente sección de este capítulo, y aquí tenemos la invitación al rey. Primero, la entrevista de Esther, y ahora la invitación al rey. Trate de ponerse en el lugar de Esther, y uno se pregunta en este relato, cuando el objetivo de ella era librarse de Amán, que estaba decidido a exterminar a todos los judíos, ¿por qué ella simplemente no dijo en ese momento: «Está bien, rey, si puedo tener lo que yo quiera, lo que quiero es a Amán muerto. Quiero su cabeza. Quiero su muerte en este momento y quiero que se detenga todo este antisemitismo»? Pero no era el momento apropiado para eso. Dios no la impulsó internamente para hacer tal petición. Así que ella prepara al rey de la manera más hermosa y majestuosa. Aquí tenemos el corazón de una mujer ejerciéndose a plenitud y documentado para que lo estudiemos. Ella va a ponerlo en una posición en que él no pueda decir otra cosa que sí. Le dice: «Si te parece bien, oh rey, quiero que tú y Amán vengan al banquete que les he preparado». Es interesante que esto fuera calculado para interesar al rey, porque Amán se había convertido en el hijo favorito del rey. Obviamente, en esos momentos el rey Jerjes no sabía lo que Esther sentía hacia Amán. Probablemente le sorprendió el hecho de que Esther no solamente lo invitara a él a su banquete, sino que también invitara al hombre que había elaborado la trama para el proceso de exterminar a todos los judíos y aportar grandes tesoros para la economía de Persia. El hecho de que ella dijera que el banquete ya había sido preparado es también muy interesante.
Noten lo que dice el versículo 4. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Ella ya ha hecho esto, ya ha preparado el banquete. Estaba listo. Estaba listo para que ella y Amán y el rey Jerjes se presentaran. Esther entendía que al rey le encantaba la vida alegre. Era un rey dado a los banquetes. Era juerguista. También sabía que él valoraba mucho a Amán. Ella lo hizo todo según los intereses del rey. Ella pensó que haciendo esto se colocaría en la mejor situación posible para conseguir que se le concediera su petición. Quiero decirles algo. Y tal vez ustedes no concuerden con esto, pero en efecto creo que veremos esto conforme avanzamos al resto de esta experiencia y en este capítulo. No sé si Esther hizo en ese momento lo que había planeado hacer antes de llegar a este momento. ¿Alguna vez se ha visto usted mismo en alguna situación en donde tenía que hacer algo difícil y llega a la situación y en lugar de hacer eso difícil, a veces es como si uno hiciera eso difícil, pero no exactamente? Y entonces se alarga el proceso apenas un poco más. Les he contado los retos en mi vida conforme crecía en mi ministerio como pastor. El reto de aprender cómo testificar, que para mí fue algo muy difícil, y cómo solía ir a los hogares y hablar de todo bajo el cielo, excepto de las cosas espirituales. Luego me subí al coche y me iba a casa y me sentía culpable por el resto de la semana hasta que tenía el valor de volverlo a intentar. Iba con la absoluta convicción y certeza de que les iba a hablar de Jesucristo a esas personas y cuando llegaba a casa hablábamos de todo lo demás excepto de Jesucristo. Luego me volví a subir al coche para ir a casa y a veces hacía una cita para volver a la semana siguiente, pero no hice lo que debía. Y que lo difícil tiene que ser hecho, pero en el momento de crisis no podía hacerlo. Tal vez eso es lo que pasaba en el corazón de Esther. Una de las razones por las que pienso esto es que conforme avanzamos en la narración, la veremos de nuevo posponiendo el momento de la verdad. Uno casi puede ver el sentimiento del rey en este versículo. Le dice a Esther, pídeme lo que quieras y lo haré. Esther hace la petición y en tanto que Esther actúa con toda gracia en su petición al rey, en el versículo 5 leemos que el rey dice, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. No había equivocación de parte del rey Jerjes respecto a ese momento. No le pidió a Amán que viniera, le dijo a su gente, díganle a Amán, prepárate para este banquete, Esther nos ha invitado y tú y yo vamos allá. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso, versículo 5. Descubrimos en el proceso que el rey había sido muy generoso con Amán. Lo había hecho el primer ministro y ya he dicho que era su hijo favorito. Le había dado a Amán su anillo de sellar, ¿lo recuerdan? Había permitido que Amán firmara por él todos los documentos para la exterminación de los judíos. Pero cuando la reina hace la petición y la reina dice vamos a tener un banquete, Amán no tiene otra opción. Se le ordena que vaya al palacio y se sienta a la mesa con Jerjes y la reina Esther. Uno puede ver que una de las cosas que Esther está haciendo es atizando la curiosidad del rey Jerjes. Él quiere saber lo que ella quiere. Ella le dice, no voy a decírtelo todavía. ¿Qué tal venir a cenar conmigo? ¿Alguna vez les ha sucedido eso, amigos? Usted sabe que hay algo entre manos, pero no sabe qué es. Mientras más lo demoran, más uno se pregunta de qué se trata. Así que quiero decirles lo que está sucediendo aquí. Ella está simplemente posponiendo lo inevitable. Se puede ver que el interés de Jerjes ya se ha despertado. Él no está seguro de lo que va a suceder y estoy seguro de que él no está listo para lo que va a suceder. Se nos dice en el versículo 6 del capítulo 5. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Capten el patetismo de esto. Lo que ella quiere, lo que ella realmente busca, es la muerte del hombre que está sentado en el banquete con ellos. Él está al otro lado de la mesa. Todo lo que tiene que hacer es señalar con la mano y decirle, todo lo que quiero es su cabeza. Pero observen con atención lo que ella hace. Mi petición y mi demanda es esta. Y no sé cómo interpretar esto. He leído muchos comentarios y algunos opinan que justo en el momento en que ella iba a hacer esta petición es casi como si la afirmación quedara interrumpida. Ella parece empezar a decírselo. Ella parece empezar a decir mi petición es... Y entonces algo la detiene, no sé lo que fue.
Tal vez un susurro de Dios en su corazón, tal vez fue un silbo apacible y delicado, tal vez ella miró la cara del rey y se dio cuenta de que no era el momento apropiado todavía. Obviamente ella no se da cuenta del hecho de que lo que ella va a pedir todavía no estaba completamente preparado en la otra parte. Como alguien ha escrito, la iniquidad de Amán todavía no estaba completa. De hecho, en las próximas 24 horas Amán va a construir una horca para colgar a Mardoqueo y así hacer otro apuntalamiento a su honor. En esas mismas 24 horas, y no quiero adelantarme en la narración, la virtud de Mardoqueo extrañamente va a ser traída a la memoria del rey. El título del próximo mensaje es Insomnio Divino. Es verdad, y en las próximas 24 horas, el rey va a quedarse sin poder conciliar el sueño. Pide que le traigan los libros y empieza a leer y se da cuenta de que no ha homenajeado a Mardoqueo por advertirle de una insurrección que se preparó contra él. Todas estas cosas van a suceder en las próximas 24 horas. Esther no sabe esto, pero justo cuando está a punto de hacer su petición, parece que se detiene. Lean cómo se relata esto aquí en las Escrituras. Vean en el versículo 7. Mi petición y mi demanda es esta. Y en mi Biblia he trazado una línea aquí porque pienso que lo que ella dice de seguido no es lo que ella planeaba decir. Entonces observen lo que sucede en el versículo 8. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Un momento, ¿acaso no pasamos ya por esto? ¿Acaso no fuimos invitados al banquete? Así es. Pero aquí hay otro. ¿Saben lo que ella le dice al rey? Le dice, voy a decirte cuál es mi petición. Mi petición es... No hoy. No voy a decírtelo, sino mañana. Tienes que venir a otro banquete antes de que te diga lo que quiero. A estas alturas, Jerjes, que era el hombre más poderoso del mundo, bien pueden imaginarse, el hombre está casi fuera de quicio. ¿Qué quiere esta mujer? Y por supuesto, en tanto que esta demora es la última, y como ya hemos mencionado, un periodo de 24 horas va a ser crucial para que Esther reciba la petición que está en proceso. En el siguiente mensaje veremos cómo esto se desarrolla. Esta es la segunda parte del capítulo 5. Ahora pasamos al versículo 9 y siguientes y tenemos que dejar a Esther. Y tenemos que dejar al rey Jerjes por unos momentos y en realidad no volveremos a hablar de ello sino hasta el próximo mensaje. No sabemos lo que hay en el corazón de ella. Tampoco diremos cómo Jerjes va a responder a la petición, pero aquí tenemos un giro. En el versículo 9 y seguimos a Amán al salir de la reunión. Ahora, observen esto. Si Jerjes está confuso por lo que ha sucedido, piensen lo que está pasando por la mente de Amán. Él ni siquiera sabe por qué fue invitado al banquete para empezar. Él viene a la primera reunión. Ahora tiene otra invitación en su bolsillo para la próxima reunión y él tampoco sabe de qué se trata. Noten en el versículo 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿No es esto interesante? Este hombre acaba de salir de un gran banquete, ha estado en una cena privada y ahora observen, ha tenido un banquete privado no simplemente con el presidente, sino con el presidente y su esposa, y no hubo ningún otro invitado. Habían estado solo los tres. Él sale de este gran momento y sale a la calle dirigiéndose a su casa. Ahí ve a un plebeyo judío llamado Mardoqueo. Este hombre es demasiado insignificante en el esquema global de cosas a la luz de haber apenas salido de una cena con el rey y su esposa. Este hombre realmente no tiene ninguna importancia, pero este individuo no se pone de pie, no se inclina ante Amán. Eso simplemente saca de quicio a Amán. Alguien ha dicho que uno puede decir el carácter de una persona por las cosas que lo irritan. Gente pequeña se irrita por cosas pequeñas. Gente grande no se irrita sino por cosas grandes. Pero Amán es un hombre pequeño. Cuando sale de la reunión con el rey y la reina, está tan ensoberbecido y tan pagado de sí mismo que cuando ve a Mardoqueo, este judío justo, que sabe que no debe postrarse ante nadie excepto delante de Dios y que no le hace reverencia, eso simplemente enfurece a Amán. Así que, ¿qué hace? Se nos dice en el texto que decidió refrenarse. Noten en el versículo 10, se refrena a sí mismo, sigue caminando y uno casi puede ver al individuo ardiendo por dentro, pero no hace nada, no dice nada y se va a casa. Amigos,
Lo que él hace cuando llega a casa es lo que tan a menudo le sucede a la gente como él. Va a irse a su casa y va a desquitarse con toda la familia, va a desquitarse con todos ahí, va a arremeter contra todos, va a desfogarlo todo, va a hacer una fiesta en la cual trata de impresionar a todos con su importancia. El aborrecido juez judío que no se inclina ante él lo ha enfurecido tanto y su estima propia está tan lastimada que va a irse a casa y va a soltarlo todo para apuntalarse a costa de todos sus amigos. Ahora, observen lo que sucede, versículos 10 al 12. Pero se refirió a Amán, y vino a su casa, y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con las que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. ¿Pueden verlo? Está tan ardido contra Mardoqueo que él tiene que apuntalarse a sí mismo para volver a colocarse encima, y así reúne a todos sus amigos y a su pobre esposa, que ya ha oído la misma perorata 1000 veces. Ella tiene que volverla a oír. Él empieza a hacer alarde. Alguien ha dicho que las cosas de las que se fanfarronean son las cosas de las que uno hace alarde si no tiene un fuerte sentido de estima propia, o incluso si la tenemos, cuando nos dejamos llevar por un momento de orgullo. Él se jacta de sus riquezas, fanfarronea no del carácter de sus hijos, sino de la magnitud de sus hijos. Vamos a hallar más adelante en el texto que tenía 10 hijos, pero eso es solo una parte. Los historiadores seculares dicen que tenía 164 hijos. Ahora bien, que sí es algo de fanfarronear, la multitud de sus hijos, todas las cosas que el rey había dicho de él y todas las cosas a las que había sido promovido, y el hecho de que le hubiera sido dada una audiencia privada con el rey y la reina. Él reúne a toda esta gente y simplemente lo descarga todo sobre ellos, todo esto en cuanto a sí mismo. ¿Alguna vez se ha visto en una situación como esta, en donde alguien hace algo como esto? ¿No es de lo más incómodo? ¿Alguna vez se ha hallado en una situación en la que alguien está tan pagado de sí mismo al punto de que en realidad no hay conversación? Usted no habla, se limita a oír. Les encanta soltar nombres. ¿Lo ha notado? Pues bien, el otro día simplemente estaba en el centro con fulano de tal. Los llaman por su nombre de pila. Y si ustedes como yo no tienen ni la menor idea de quién está hablando. Pero les encanta soltar nombres y les encanta hablar de lo importantes que son. Amán está completamente pagado de sí mismo, y sin embargo hay uno aquí que no puede doblegar. Noten esto en el versículo 13. Habiendo hablado de todas sus riquezas y sus hijos y todos sus logros, sus promociones, su reunión especial con el rey y su esposa, y el hecho de que había sido invitado al día siguiente para otra reunión como esa, uno puede ver que todavía sigue ardiendo en cuanto a Mardoqueo. Versículo 13. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿No les parece eso significativo? Este individuo tiene 164 hijos, es rico, es primer ministro de Persia, ha sido promovido al cargo más alto de la tierra y ha tenido una reunión privada con el rey y su esposa, y está invitado a hacer lo mismo mañana, y lo único que puede ver es este aborrecido judío chiquito que no hace lo que quiere que haga, y esto está llevándolo a que pierda los estribos. ¿No es interesante cómo, cuando algo se nos mete entre ceja y ceja, especialmente algo que no podemos controlar, puede destruir todas las demás cosas buenas y positivas que tienen lugar en nuestras vidas? Eso es lo que anda mal con Amán. Él puede mencionar todas estas cosas a su esposa y amigos, pero el hecho de que no puede controlar a este judío terco era lo único que le importaba en su vida. Todo está totalmente fuera de proporción y lo controla cada día de su vida. He observado esto vez tras vez como pastor, al ver a personas que tienen tanto en sus vidas por lo que deberían estar agradecidos, pero albergan un cierto tipo de envidia u odio hacia algún individuo, y esa persona bien podría estar encadenada a ellos porque a todas partes donde van, la llevan consigo. He visto que estas cosas tienen lugar incluso
de continente a continente. He visto a personas que se han dejado controlar por sus padres, madres o algún excónyuge, y esa persona vive a 6,000 kilómetros de distancia, o al otro lado del mundo, y sin embargo, es como si esa persona estuviera encadenada a ellos o viviera en la misma casa, porque esa persona y su odio, su envidia, su enojo, su resentimiento los tiene tan atrapados que no pueden librarse de eso. Ahí es donde estaba Amán. Les dije que la esposa de Amán ya había oído esta cantinela unas 1000 veces. Pienso que en este día eso le colmó la paciencia, simplemente ya la llenó. ¿Y saben lo que dijo? Si me permiten traducir esto de una manera vernácula, ella dijo: ¿por qué no pones tu dinero donde pones la lengua? Amán, ya estoy harta de oír de todos tus problemas. Se supone que eres muy poderoso y se supone que tienes todo este poder. Está bien. ¿Por qué no haces algo? Me estás diciendo que estás más que fuera de quicio por este único pobre judío. Pues bien, ya me cansé de oír de eso. Noten lo que ella dice en el versículo 14. Aquí tenemos las instrucciones de Ceres. Y le dijo Ceres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Ahora bien, hay unas cuantas cosas verdaderamente impresionantes aquí. ¿Saben cuánto es 50 codos? Eso es un edificio de más de 7 pisos, algo así como unos 25 metros. Eso es toda una horca muy alta. Mardoqueo era un judío pequeño, tal vez de 1,40 m, así que no se necesita una horca tan alta para colgar a un hombre de esa estatura. En realidad todo está fuera de proporción. Lo interesante es, si ustedes estudian la historia de Persia, sabrán que jamás ejecutaban a las personas con una cuerda alrededor del cuello. Simplemente no lo hacían. La palabra que aquí se traduce horca bien puede referirse a una cruz. En realidad, ni siquiera empalaban a la gente con una cruz. Los persas empalaban a su víctima a un tronco. Ahora bien, si usted no sabe lo que significa empalar, busque a alguien que se lo explique, porque es realmente grotesco. Lo que estaban planeando hacer era construir una horca que se pudiera ver por kilómetros a la redonda. El propósito era tomar a Mardoqueo, este judío obstinado, rebelde, terco, y empalarlo en este poste que tenía más de 7 pisos de altura para que todo el mundo lo viera. Iban a dar un ejemplo con la destrucción y muerte de Mardoqueo. Otra cosa interesante en todo esto es que Amán dice: hagámoslo. Y al hacerlo, no tiene ni la menor idea de que está construyendo el instrumento de su propia muerte. No voy a revelarles el resto de la historia, pero estoy seguro que ustedes ya han leído el libro de Esther y saben que él estaba muy entusiasmado en hacer eso, y la Biblia dice que hizo que fabricaran la horca y luego va a tener una reunión con el rey y su esposa al día siguiente, así que, evidentemente, construyeron el artefacto por la noche. Conforme Amán se alista para irse a la cena esa noche, oye los golpes en el jardín mientras están fabricando este enorme instrumento de destrucción. Fabrican la horca. Amán ahora siente como que está a punto de resolver su mayor problema del mundo. Va a librarse de Mardoqueo. Se va a la cama pensando que todo marcha a pedir de boca. Ni en sueños se imagina que está simplemente llevando a cabo la voluntad de Dios al preparar su propia ejecución. Todo esto va a suceder cuando se reúna con Jerjes y Esther en el banquete que estaba siendo preparado para el día siguiente. Así, llegamos al fin de este capítulo en esta ocasión. Tenemos que poner punto aparte al final del capítulo 5. Pero antes de hacerlo, recapitulemos lo que hemos aprendido y anotemos 4 lecciones prácticas de aplicación para nuestras propias vidas. He anotado estas 4 cosas que brotan de este capítulo en la vida de Esther. Número 1. Mientras más crucial el proyecto, más esencial la preparación. Noten que Esther no simplemente fue a su audiencia con el rey sin haberse preparado ella misma y sin haber pedido que todos los judíos de la tierra se unan en sus preparativos. Ellos habían ayunado por 3 días, y ella misma también había ayunado por 3 días. ¿Por qué lo hizo? Ella lo hizo para prepararse para el momento crítico. Me trae a la mente
al leer el Nuevo Testamento que la noche antes de que Jesús escogiera a sus 12 apóstoles, oró toda la noche. Mientras más crucial es el proyecto, más esencial es la preparación. A veces pensamos que el tiempo que se invierte en preparación espiritual es tiempo desperdiciado. Cuando no hay esfuerzo, que parece dirigirse directamente al objetivo final, nos preguntamos si acaso no estamos haciendo patinar las ruedas. Pero en cada caso que he podido hallar al estudiar la Biblia, mientras más crucial es el proyecto, más esencial es la preparación. Hay un dicho muy conocido que se atribuye a un entrenador deportivo muy conocido. Dice que no hay escasez de atletas que tengan la voluntad de ganar. Lo que hay es una escasez de atletas que tengan la voluntad preparada para ganar. Todos queremos el proyecto. Todos queremos estar en el momento. Todos queremos tener nuestra audiencia con el Rey y salir victoriosos y lograr lo que hemos pedido. Pero necesitamos aprender de Esther, que mientras más crucial es el proyecto, más esencial es la preparación. Y el tiempo que pasamos preparándonos espiritualmente para el momento cuando tenemos que tomar esa decisión o cuando tenemos que enfrentar el reto, ese tiempo no es desperdiciado. Es tiempo valioso en la realización de la voluntad de Dios. Principio número 2. A menudo, mientras nosotros estamos esperando, Dios está obrando. ¿No es verdad eso? No me gusta esperar. No me gusta esperar en la fila en el banco. No me gusta esperar ante la caja en el supermercado. No me gusta esperar en el tráfico. Pero, como saben, el mundo y la vida es cuestión de esperar. Como creyentes tenemos que aprender cómo esperar. Es interesante que en ambas ocasiones en que se presenta una demora en este capítulo 5 sin que Esther lo supiera, mientras ella esperaba, Dios estaba obrando. Mientras ella y sus siervas ayunaban por 3 días, lo que sea que estuviera pasando en la mente del rey Jerjes, él estaba sutilmente siendo preparado para el momento cuando la reina Esther saliera de detrás de las columnas en el atrio y él viera de nuevo su despampanante hermosura y en ese momento le extendió el cetro y la recibió ante el trono. Pero incluso más impresionante en este relato es el hecho de que mientras Esther pospuso su petición por 24 horas, como ya lo he mencionado, había un acontecimiento principal que estaba teniendo lugar en la vida de Amán y en la vida de Mardoqueo. Ella se negó a pronunciar su petición en el primer momento en el banquete. Ella dijo, «Te lo diré mañana». En ese periodo de 24 horas, mientras ella estaba esperando, Dios estaba obrando. Dios es el que le dio al rey el insomnio. Y Dios el que lo preparó de tal manera para que los documentos pudieran ser traídos y leídos a él. Y si él le recordara que Mardoqueo no había recibido recompensa por sus actos de lealtad al rey. Dios es quien hizo todo eso. Y a veces, mientras estamos esperando, amigos y amigas, y sentimos como si nada estuviera sucediendo, es debido a que nosotros podemos ver solo en el plano físico. En el plano espiritual, Dios está obrando. Tenemos que estar seguros de eso. Si Él nos pide esperar, se debe a que Él tiene algo que hacer mientras nosotros estamos esperando. Sé que algunos están esperando. Algunos se preguntan ¿por qué Dios ha permitido este interinato en este momento en particular? Todos sabemos lo que dice Isaías 40:31. Dice, «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Noten lo que dice este pasaje de Isaías. Dice, «Pero los que esperan en Jehová». La condición especial es esperar. Luego dice que los que esperan, en primer lugar, tendrán nuevas fuerzas. Esto es precisamente lo que necesitamos, nueva fuerza. Nótese que es en la espera que se tiene nueva fuerza. Con esta nueva fuerza, entonces, en segundo lugar, uno capta una mejor perspectiva. Levantarán alas como las águilas. Esto destaca que cuando se tiene la vista de un águila de cualquier acontecimiento, la perspectiva siempre es mejor. Cuando uno se remonta por encima del acontecimiento y lo ve en perspectiva, se tiene mejor posibilidad de tomar una buena decisión cuando llega el momento. Así que se tiene nueva fuerza, se tiene mejor perspectiva y en tercer lugar se acumula energía. Correrán y no se cansarán. Luego, cuarto, se profundiza la determinación para perseverar.
Caminarán y no se fatigarán. 4 cosas excelentes que pueden suceder mientras uno está esperando. A veces Dios nos pide esperar. Él está jugando un juego de espera con Esther. Eso no es malo, por mucho que lo detestemos a veces, especialmente si somos orientados a la acción. Así que, número 1, mientras más crucial es el proyecto, más esencial es la preparación. Número 2, a menudo mientras estamos esperando, Dios está obrando. Principio número 3, si usted está esperando en asuntos importantes, con todo puede seguir trabajando en lo rutinario. A veces pensamos que esperar significa quedarse sin usar absolutamente nada de energía, inactividad absoluta y total, pasividad total y absoluta. Mencioné anteriormente que este pasaje, el versículo 4, dice algo que me intrigó. El versículo 4 dice que cuando Esther se presentó delante del rey, invitó a Amán y al rey al banquete que ya había preparado. Recuerden que por 3 días hasta este momento, ¿qué estaba haciendo ella? Estaba ayunando. Ella preparó el banquete mientras estaba ayunando. Eso no suena muy divertido, ¿verdad? Algunas que han decidido hacer dieta saben lo difícil que es cocinar para la familia si resulta que usted es la que está haciendo dieta en la familia. Usted no está comiendo. Por 3 días Esther no comió y durante esos 3 días ella estaba preparando un banquete para el rey Jerjes y para Amán. ¿Estaba ella esperando? Sí, pero mientras estaba esperando en cuanto a un asunto importante, estaba trabajando en las cosas rutinarias que tenían que hacerse. Principio muy interesante. Luego, principio número 4. Cuando su curso es recto, su valentía será reforzada. Esther tenía la causa justa. Su causa era recta. Su curso era recto. Ella iba a abogar por su pueblo. Ella iba a presentarse ante el rey y abogar por la vida de su pueblo. ¿Tenía ella miedo? No hay ni dudar en cuanto a eso. Valor no es ausencia de miedo. Valor es perseverar a pesar del miedo. La valentía no significa estar ajeno al peligro. Valentía quiere decir que verdaderamente entiendo el peligro y comprendo a cabalidad lo que ese peligro significa, pero a pesar de eso avanzo. A veces con las rodillas temblándome, sabiendo que si mi causa es recta, mi valentía será reforzada. Quien espera para actuar en el momento de crisis hasta tener toda la valentía que necesita para todo el acontecimiento, jamás actuará. Pero si tiene el valor para dar el primer paso pequeño en el proceso de su actividad valiente, Dios le fortalecerá y le dará mayor fuerza. Algunos de ustedes están enfrentando retos tremendos, pero ¿saben lo que deben hacer? A veces, las crisis no es tratar de figurarse qué hacer. A veces, la crisis es saber lo que se debe hacer y no querer hacerlo. Pero déjenme decirles algo, amigos y amigas, que si su causa es justa, si sabe que está en la senda correcta, en el proceso de avanzar hacia la causa recta, Dios reforzará su valentía. Si Esther hubiera esperado hasta resolverlo todo, si hubiera dicho, pues bien, ahora ya sé cómo va a resultar todo esto y no tengo miedo, si no hubiera estado dispuesta a entrar en aquel atrio interior y presentarse ante el rey y correr el riesgo de que su vida pudiera acabar ahí mismo, nunca hubiera logrado lo que este relato nos dice de ella. Hombres y mujeres, cuando su causa y su curso es recto, su valentía será reforzada. Permítanme darles una palabra a ustedes, jóvenes y señoritas. A menudo es muy difícil ponerse firme en la convicción bíblica cuando todos alrededor marchan en dirección opuesta. A veces, jóvenes y señoritas creyentes que verdaderamente aman al Señor, se sienten como si estuvieran nadando contra corriente. Lo que están pasando corriente abajo son otros que dicen ser creyentes. Los que están pasando corriente abajo son otros que dicen ser creyentes. Quiero decirles algo a ustedes, jóvenes y señoritas. Si saben lo que es correcto y hacen lo correcto, en el proceso de hacer lo correcto, Dios reforzará su valor y avanzarán de valentía en valentía. No esperen hasta sentir como, ahora sé que tengo suficiente fuerza. Atrévase a dar el paso correcto ahora. Avance ahora en la dirección correcta. Haga lo que usted sabe que Dios quiere que haga ahora. Y al hacerlo, será reforzado con la valentía que necesita para continuar paso a paso. Hace un buen número de años, un hombre apellidado Mallory dirigió una expedición para tratar de llegar a la cumbre del Everest. La primera expedición fracasó. La segunda expedición fracasó. Luego,
Con un equipo de los alpinistas más calificados y de mejor capacidad, el hombre acometió la ascensión por tercera vez. A pesar de la planificación cuidadosa y extensas precauciones de seguridad, el tercer esfuerzo de alcanzar el monte Everest fue un desastre. Hubo una avalancha que mató a Mallory y a la mayor parte de su equipo. Cuando los pocos sobrevivientes volvieron a Inglaterra, le celebraron con un glorioso banquete.